Saludos amigos, en este video estaremos viendo los input en Python. Ya nosotros vimos en un video anterior los string, es decir, hasta ahora hemos estado viendo cosas que podemos ver en nuestro ordenador, que podemos ver en nuestra pantalla, pero no hemos visto, por ejemplo, interacciones entre el usuario y el software y el ordenador o el programa que hemos construido en Python. Entonces los inputs son una de las funciones más básicas y esenciales de Python, que nos permite interactuar con el programa o con el ordenador. Si eres nuevo en la programación o incluso ya tienes algo de experiencia, entender cómo interactuar con los usuarios a través de la consola es una habilidad fundamental. Así que vamos a sumergirnos ahora en esta función input. Pero bien, ¿qué es la función input? La función input en Python se utiliza para recibir datos del usuario a través de la consola. Cada vez que ejecutamos esta función, el programa se pausa y espera que el usuario ingrese algún texto y presione la tecla Enter. La función devuelve este texto como una cadena de caracteres, independientemente de lo que se haya ingresado. Es decir, si usted introduce un número, el ordenador lo va a entender como letras. Aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo. Mira, vamos a crear una variable, aunque todavía no vamos a ver las variables, solamente fíjate que vamos a hacer igual, vamos a crear un nombre, y así mismo se llama nombre, esto es una variable, le llamamos nombre y la hacemos igual a un input. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de este input vamos a colocar entre comillas dobles la siguiente frase: por favor, coma, ingresa tu nombre, dos puntos. Esto debe ir dentro de paréntesis. Fíjate que la función input debe llevar paréntesis y dentro de estos paréntesis es que colocamos el texto que nosotros queremos que se muestre en la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a utilizar la función print, que ya nosotros conocemos, la hemos visto, y dentro de la función print y vamos a utilizar fstring, que ya también lo hemos visto. Entonces colocamos la f, luego abrimos comillas dobles, colocamos el siguiente texto: hola, coma, abrimos llaves y dentro de estas llaves colocamos la variable que ya nosotros creamos al inicio y que la hemos hecho igual a lo que el usuario va a escribir en nuestro input. Entonces luego colocamos un signo de admiración que cierra y luego colocamos bienvenido a nuestro programa. Si ahora nosotros ejecutamos esto, vamos a ver cómo se va a mostrar en pantalla lo que nuestro usuario ha escrito. Pero primero va a aparecer el input. Vemos aquí cómo aparece el input, pregunta. Vemos aquí cómo aparece el input y coloco un texto que dice por favor ingresa tu nombre. Aquí nosotros escribimos con nuestro teclado y le damos enter. Inmediatamente luego que hemos dado enter, fíjate cómo aparece aquí el print, lo que nosotros colocamos en el print, y aparece lo que nosotros colocamos en nuestro input, lo que nosotros colocamos en la consola, y aparece el texto que nosotros hemos colocado. Ahora bien, nosotros también podemos utilizar simplemente la función print sin utilizar ninguna variable, y dentro de la función print nosotros colocamos nuestro input. Por ejemplo, vamos a modificar lo que ya nosotros hicimos. Vamos a utilizar solamente print e input, por ejemplo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Mira, escribimos un print. Entonces, escribimos este print, abrimos paréntesis, y dentro de este print vamos a escribir lo siguiente. Abrimos paréntesis, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar dentro de los paréntesis, tu nombre es dos puntos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nosotros vamos a concatenar nuestra función input. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos el signo de más. Esto ya lo vimos en un video anterior, cómo podemos concatenar string en Python. Entonces, luego del signo de más colocamos nuestro input. Entonces, aquí colocamos el input y dentro del input colocamos lo siguiente. Abrimos también paréntesis, abrimos comillas dobles, pueden ser también comillas simples, pero esto vamos a hacerlo ahora con comillas dobles, y colocamos por favor ingresa tu nombre, dos puntos. Ahora ya nosotros, por ejemplo, estamos utilizando solamente la función print y la función input, fíjate, y ya no estamos utilizando, por ejemplo, variables como lo hicimos anteriormente. Si nosotros guardamos y ejecutamos esto, va a aparecer en nuestra pantalla, en nuestra consola, va a aparecer en nuestra consola lo siguiente. Primero se va a ejecutar la función al interior del print, que es la función input, donde le va a pedir al usuario que ingrese su nombre. Por favor, ingresa tu nombre, fíjate.
Luego, cuando ya el usuario haya ingresado su nombre y dé Enter, se va a ejecutar lo que está fuera del input, que es el string que está dentro de nuestra función print. Entonces aquí ya tenemos funcionando nuestro input. Entonces te reitero, como acabamos de decir, que es importante recordar que input siempre devuelve una cadena. Si necesitamos, por ejemplo, trabajar con números, tendremos que convertir la entrada de cadena a un tipo de dato numérico. Aquí, por ejemplo, te lo muestro cómo hacerlo, aunque esto lo estaremos viendo más adelante. Te doy una pincelada de cómo podemos hacer esto. Por ejemplo, vamos a declarar una variable llamada edad. Esta variable la hacemos igual a un input, y el input va a contener dentro el siguiente string. Por favor, ingresa tu edad, 2 puntos. Entonces, luego que hacemos, nosotros para poder convertir este string que el usuario ha escrito, convertirlo en número, porque estamos pidiendo la edad, que es un número, hacemos lo siguiente: decimos que edad es igual a int, y dentro de paréntesis colocamos la variable que contiene el string que ha escrito nuestro usuario en la consola. Entonces luego colocamos un print, y usando fstring vamos a escribir lo siguiente: tienes, abrimos llaves, y dentro colocamos nuestra variable edad y luego colocamos años. Vamos a ejecutar esto para que tú veas cómo se comporta. Fíjate, aquí lo primero que nos aparece es el texto: por favor ingresa tu edad. Vamos a escribir nuestra edad, escribimos, luego hace el proceso de conversión y vemos como aquí aparece el número que nosotros hemos colocado. Entonces en este caso usamos int para convertir la entrada de cadena a un entero. Esto es crucial cuando necesitamos realizar operaciones matemáticas con los datos ingresados por el usuario. Entonces, algo bien interesante que podemos hacer, por ejemplo, con input, es realizar cálculos matemáticos. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Mira, vamos a crear una variable llamada número 1. Le decimos num1 es igual a input, y aquí vamos a colocar un string que diga lo siguiente: ingresa el primer número, 2 puntos. Luego colocamos otra variable que la vamos a llamar num2, y la hacemos igual al siguiente input, que va a decir lo siguiente: ingresa el segundo número, 2 puntos. Luego, ¿qué hacemos? Entonces luego vamos a convertir cada uno de estos datos que ha introducido el usuario en número, pero en este caso vamos a convertirlo en float, que estaremos viendo más adelante. Entonces decimos num1 es igual a float num1, num2 es igual a float num2. Luego, ¿qué hacemos? Escribimos una variable llamada resultado, y esta variable llamada resultado la hacemos igual a num1 más num2. Finalmente escribimos la función print, que ya la conocemos, es bastante familiar para nosotros, y dentro hacemos uso de los fstring. Escribimos una f, abrimos comillas dobles y escribimos lo siguiente: la suma de, abrimos llaves y decimos num1, y dentro de llaves también num2 es, abrimos llaves y escribimos el resultado. Si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver cómo se realiza la suma de los dos números que nosotros hemos ingresado. Incluso nosotros podemos también agregar dos inputs dentro, por ejemplo, de una función print. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, podemos escribir lo siguiente: escribimos un print, la función print, abrimos, por ejemplo, comillas dobles y escribimos lo siguiente: tu nombre completo es 2 puntos. Entonces, luego concatenamos nuestro primer input aquí adentro. Decimos input es igual a, por favor, ingresa tu nombre, 2 puntos. Luego concatenamos el segundo input, que va a decir lo siguiente: input, abrimos paréntesis, luego dentro de comillas dobles escribimos lo siguiente: por favor, ingresa tu apellido. Bien, aquí tenemos, fíjate, dos inputs dentro de un string. Si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver cómo primero nos pide nuestro nombre, luego nuestro apellido, y luego se presenta el print con los datos que nosotros hemos introducido. Es decir, tu nombre completo es, y ahí concatena entonces nuestro primer input con nuestro segundo input. Estos inputs también podemos agregarlos, por ejemplo, agruparlos dentro de paréntesis. Más adelante estaremos viendo otras cosas que podemos hacer con los inputs. Entonces espero que este video te haya sido de ayuda y nos vemos en nuestro próximo video.